Hasta que cuando sale, riéndose sale precioso. Bueno. Mira, qué linda. Me gusta mucho la risa que tiene. Mira, ¿verdad? Ah, que está grabando. Una risa. Somos José Alberto y Celia, los padres del pequeño ejemplar que tenemos aquí. Un trabajo que hemos hecho entre nosotros, básicamente. Y me toca a mí introducir y no sé cómo. Entonces pues vamos a resumir un poquillo. Yo recuerdo cuando me dio Celia a conocer un tromo, me dio su corto de 8 páginas, que había ya ganado el concurso. Y me pidió una crítica seria y sincera. Me pediste que entrara a matar a la bestia. Y yo lo que me di cuenta que el libro, o sea, que el corto tenía un límite de páginas. O sea, tenía un límite de páginas porque se notaba que había mucho que quería decir y que no tenía que haber resumido capítulos en una frase, un párrafo son 2 o 3 capítulos. Sí, básicamente. Creo recordar que sí. Y yo lo que le dije es que era una pena que tuviera límite de páginas, la verdad. Luego no pude encontrar ningún fallo. Siempre, hace poco me enteré del origen del título cuando fuiste a la radio, eso te lo dejo a ti. Y después de ver el corto que me hizo Guillermo, pues ya se decidió a hacer el libro a la larga y yo me decidí a ayudar a maquetarlo para asegurarnos que salía al mercado, porque este sí me decía muchísimo la pena, ¿verdad? Este tenía que pasar por el tema de las editoriales y demás, siempre estuvimos complicados. Tuvo su oportunidad de editoriales, no pasó, y entonces pues lo sacamos por nuestra propia cuenta. Bueno, déjalo todo que hable de cómo fue la primera idea. Bueno, entonces, bueno, antes que nada, gracias a todos por haber venido, que me hace mucha ilusión que estéis aquí. Y nada, voy a contar un poco cómo surgió la idea de este libro, que bueno, ha sido el segundo que he terminado y la verdad es que, aunque es cortito, para mí es una gran satisfacción tener esta obra finalizada, porque me ha permitido experimentar un poco con técnicas narrativas, con giros de trama. La verdad es que para mí como aficionada a la literatura ha sido todo un experimento y me gusta mucho cómo están los resultados, ¿no? Bueno, como ha comentado un poco Alberto, este libro salió a raíz de un concurso. Era un concurso que organizó la Casa de la Juventud de mi pueblo, de Arcena, que era un concurso de relato cuyo premio era pasar el relato ganador a cortometraje. En plan, rodar un cortometraje a partir del relato. Entonces a mí me pareció un premio muy suculento porque digo, no sé, es un premio original, me gustaría ver un escrito mío en pantalla, aunque sea en cortometraje de bajo presupuesto, ¿no? Entonces empecé a darle vueltas. El caso es que hacía tiempo que llevaba pensando en una idea que me parecía bastante atractiva y era la relación existente que podía haber entre un personaje conviviendo con un monstruo de forma cercana, ¿no? Entonces esta fue la primera chispa que realmente existía en mi cabeza desde hacía mucho tiempo, pero que decidí desarrollar para el concurso. Me llamaba mucho la atención de contar la historia del personaje que finalmente acabó siendo Estela, que es una chica que tiene una vida un poco dura y que acaba por circunstancias de la vida conviviendo con el monstruo, que es un Tromus. Entonces empecé a darle vueltas y pensé que para el concurso iba a contar toda la vida de esa mujer y las circunstancias que sucedían. El caso es que había algunas complicaciones porque al fin y al cabo era un concurso de relatos. En fin, los relatos son cortos y meter toda una vida en un relato corto es bastante complicado. Entonces teníamos varias desventajas. Una de ellas era, se trataba de un concurso de un pueblo, entonces el presupuesto que había para hacer cortometraje obviamente no era muy grande. En plan, no podía meter dragones en el relato, no podía pasarme con los efectos especiales. Entonces eso tuve que tenerlo bastante en cuenta y me cortó un poco las alas al tratarse de un libro así de un poco paranormal, un poco de terror. Y por otro lado estaba, como he dicho, la extensión. Meter la vida de una persona en 8 páginas era un poco... Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago para que no parezca un popurrí de cosas sin sentido e inconexas, ¿no? Entonces, claro, cogí la fase de concurso y dije, a ver, extensión 8 páginas, no dice nada del tamaño de la letra, no dice nada de los márgenes, bueno,
Pues ya está. Puse de otro tamaño -5, puse márgenes de 1,5 mm y mira, al final coló, y no solo coló, sino que ganó el concurso de relatos. Así que al final hubo cortometraje de relatos y la verdad es que salió bastante bien. Guillermo, que es el director, se volcó bastante en ello, estuvo durante muchos años trabajando en el rodaje del corto. Y la verdad es que nos sorprendió bastante, ¿verdad? Acabó muy buen resultado. La calidad del corto no tiene los típicos fallos de esa especie de luz mortecina que tiene las películas así, no, era un cortometraje realmente profesional. Sí, además supo darle muy buen ambiente, exactamente. supo dar, verás, además con un elenco de actores tan limitado, como sí, totalmente. Tenemos pocos actores, digamos, pero la verdad es que contando con una cámara buena y con una imaginación para perspectivas y demás que tenía Guillermo, al final el resultado visto en pantalla grande, como lo vimos, pues, era bastante espectacular, ¿no? Estaba bastante bien. Y eso, la verdad es que Guillermo supo captar bastante la esencia de la historia, que aunque no había podido desarrollarla mucho, la esencia sí, el núcleo de la historia estaba en el relato, ¿no? Se reflejaba en él. Era esa oscuridad, esa tensión que está durante todo el libro presente, eso no saber qué va a pasar, porque claro, el monstruo que convive con Estela no es una criatura amorfa con garras y demás, se trata de una persona, o sea, lo que es una mujer normal, pero cuando conoces más de ella te das cuenta de que tiene un terrible instinto asesino, que no puede reprimir porque las vidas que ella se cobran sirven para alimentar su actividad. Por lo tanto, ese monstruo no va a parar de matar personas. Imagínate eso conviviendo contigo, en fin, un poco duro. Entonces, esa era la idea que yo tenía para el relato. No pude desarrollarla muy bien, me faltó espacio para hacerlo, entonces me quedé con esa espinita clavada. Como ya habíamos grabado el cortometraje, todo se había estrenado y todo, yo pensé que la historia de Antromus iba a quedar ya sellada para siempre, se iba a quedar en un relato corto y ya está. El caso es que al final, no sé, los exámenes finales hacen que se te crucen los cables. El caso es que me puse a escribir la historia que yo quería escribir desde un principio, me puse a desarrollarla, más como un experimento como otra cosa, en plan, ¿qué pasa si me entrego más a esta historia? ¿Qué pasa si le dedico más tiempo, más, tú sabes? Si me dedico más a ella por completo, porque la verdad es que el tiempo que estuve escribiéndola, que os cuente él, estuve como absorta en... Sí, pero tampoco es el primer relato lo que te pasa. Bueno, en fin, entonces claro, durante estos meses, desde principios de año hasta primavera, no sé cuánto tiempo estuve escribiendo, el caso es que pude por fin desarrollar las cosas que no pude en la otra versión de la historia. Por ejemplo, pude profundizar en el personaje de Estela, la protagonista, que antes no había podido profundizar mucho más en ella. Aparte, pude desarrollar otros personajes secundarios que a mí me parecían muy interesantes, como es el padre de la protagonista, que es sumamente interesante para mí. Y aquí por fin pude darle el trasfondo que no pude darle la primera vez. Y la verdad es que es de las cosas que más me gustan del libro ahora mismo. Así que me alegro muchísimo de haberlo escrito, ¿no? Aparte, no sé, pude utilizar más técnicas, pude experimentar más con la narrativa para conseguir una atmósfera más perfeccionada, más acorde con lo que yo quería expresar en un principio. Y el resultado fue esta novela corta de 120 páginas que, la verdad, yo sabía que iba a ser, aunque extendiera la narración, yo sabía que iba a seguir siendo una historia corta porque, en mi opinión, las novelas cortas tienen algo que va más acorde con la historia de Antromus que lo que puede ofrecer una novela larga. Esa fugacidad, esa intensidad, en plan, puedes leerlo en una tarde, puedes meterte en ello durante unas horas y vivir esta historia durante unas horas solamente. Esa fugacidad que te dan las novelas cortas iba más acorde con la intensidad que yo quería transmitir con Antromus. Entonces, la novela acabó en, no sé cuántas páginas eran en Word, pero rondaban las 100, 110, 120 y me pareció suficiente. No quise añadirle más porque digo, esto es lo que tengo que contar y creo que sí está bien contado. Entonces lo finalicé, lo revisé un par de veces. Mi hermana me ayudó, que mi hermana es mi correctora personal, que siempre me ayuda y acaba harta de todo lo que escribo porque lo lee 3000 veces y lee las segundas versiones, las terceras versiones. Es mi correctora personal. Entonces digo, ¿qué hago ahora con este escrito? Porque claro, hay gente que ya conoce la historia, pero a lo mejor quiere leer la versión definitiva, ¿no? Entonces probé con la vía tradicional, que es enviarlo a editoriales. Lo envié a una editorial de confianza,
que ya había trabajado con ellos y tal, y sabía que trabajaban bien con sus libros, que los cuidaban y tal. El caso es que lo leyeron bastante rápido y me dieron una respuesta positiva, dijeron que les había gustado, pero lamentablemente como estaba el mercado ahora mismo no podían arriesgarse a publicarlo, y menos en fechas próximas, ¿sabes? Me daban fechas a muy largo plazo y ni siquiera me daban una certeza de que me iban a publicar. Decían que tal vez para 2016 o así, me dijeron que tal vez podría salir. Yo no sé, por un lado publicar con una editorial, pues oye, es lo que todo el mundo quiere, pero es que por otro lado me parecía muy atrayente la idea de publicar por mi cuenta, porque, no sé, quería experimentar cómo sería gestionar tu propia publicación, maquetar el libro, corregirlo, trabajar tú en ello, en la promoción, en plan currártelo tú y hacérselo llegar a la gente. Bueno, lo único que yo sabía es que haciéndolo yo le iba a poner todas mis ganas, le iba a poner todo mi empeño. Eso no sé si lo iba a hacer una editorial, pero yo tenía claro que sí lo iba a hacer, que iba a trabajar por ello. Entonces al final me decidí a hacerlo vía el portal de Amazon, que esto lo que hace es, tú subes el archivo del libro y lo publican bajo demanda, es decir, alguien lo compra y ellos se lo imprimen y te lo mandan a casa, ¿no? Es bastante útil porque no tienes que invertir grandes sumas de dinero en la publicación del libro, y así todo el mundo podría comprarlo desde cualquier parte del mundo, y era bastante, no sé, me gustaba la idea. Y aparte también, aparte de publicarlo en papel, también lo publicaban en formato electrónico, y además por un precio bastante bajito. De hecho lo tengo vendiendo a menos de 90 céntimos, por si os interesa. En vez de tomar un café, compráis un libro, eso está bien.